Seguimos. Entonces, en el marco del InviarTP, solamente para dar un pequeño repaso, participan diversos órganos, ¿no? Que permiten que este sistema se desenvuelva, ¿no? El primer órgano que participa es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, que es la autoridad técnica y normativa más importante de este sistema, ¿no? Ellos aprueban las normativas, dan directivas, emiten opinión vinculante sobre cualquier aspecto de este sistema de inversión, ¿no? Luego hay un órgano resolutivo, que es la OR, que en los sectores de los ministerios, en los gobiernos regionales y gobiernos locales, son los representantes más importantes, son los titulares de la entidad, ¿no? Por así decirlo de una manera más práctica. En un ministerio es el señor ministro, en los gobiernos regionales es el gobernador regional y en los gobiernos locales es el alcalde. Después encontramos también otro órgano importante que es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que es la OPMI, que es el órgano técnico responsable de la fase de programación multianual dentro de la entidad pública. Es decir, dentro de, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, existe una oficina, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que se encarga de poder hacer la programación multianual, ¿no? Y generalmente está dentro del área de, o en la dirección de planeamiento y presupuesto de la institución, ¿no? Y tiene también un responsable. Otro órgano importante en este sistema es la unidad formuladora. La unidad formuladora es la entidad técnica dentro es el órgano técnico dentro de la entidad que va a permitir aprobar, dar la viabilidad a los proyectos. ¿Ok? Generalmente está dentro de los programas, dentro de un área que se encarga de elaborar los expedientes, perdón, los estudios de preinversión, ¿no? Y luego otro órgano importante es la unidad ejecutora de inversiones, que también es un órgano dentro de la entidad pública que se va a encargar de dar seguimiento a la elaboración de los expedientes técnicos de la obra, a la ejecución de las obras, a la liquidación, todo lo que viene a ser la fase de ejecución dentro de este sistema está encargado de la unidad ejecutora de inversiones de la entidad pública, ¿no? Entonces, el InviarTP sigue un ciclo, sigue el siguiente ciclo, que está conformado por 4 fases importantes, ¿no? Está la programación multianual de inversiones, es el momento en el cual se registra una idea de proyecto, se le da la priorización a través de unos ciertos criterios que tenga la entidad y se lo programa, se hace una programación durante todos los años que va a tardar desde la formulación hasta su ejecución y su operación. Todo eso se formula y esto también es remitido al MEF y se registra también dentro de este sistema de inversiones del InviarTP. La siguiente fase es la fase de formulación y evaluación. Una vez que ya se tiene la idea, la entidad, a través de su unidad formuladora, se encarga de elaborar el estudio de preinversión, ¿no? Este estudio de preinversión, dependiendo del alcance y la magnitud que tenga el proyecto, puede ser también expresado como una ficha técnica, un estudio de preinversión, etcétera. Eso depende de los montos. Y en realidad no es motivo de esta reunión, pero lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es que dentro de esta fase se otorga la viabilidad del proyecto, ¿no? Aquí están los 3 tipos, ¿no? Se puede hacer una ficha, los 4 tipos. Una ficha simplificada, una ficha estándar, una ficha de mediana complejidad y los estudios a nivel de perfil, que son para proyectos de mayor envergadura, ¿no? Y luego se da la etapa de ejecución. En esta fase de ejecución la realiza justamente la unidad ejecutora de inversiones de la entidad, donde se elaboran los expedientes técnicos y se realiza la ejecución física de la obra, ¿no? Y se realiza también un seguimiento tanto físico financiero a través de los sistemas que provee el InviarTP, ¿no? Y posteriormente, cuando ya se liquida el proyecto, pasa a una etapa de funcionamiento, que sería la fase de operación y mantenimiento, que propiamente es la fase que permite realizar el cierre de brecha, ¿no? Por ejemplo, si se hace la construcción de una planta de tratamiento de aguas, en la fase de operación se tiene la operación de esta planta de tratamiento de aguas, ¿no? Entonces, dentro de este sistema también se consideran no solamente los costos de ejecutar las obras, sino también los costos para la operación y el mantenimiento. Y este ejercicio se repite, porque este ciclo del InviarTP es un ciclo que se repite porque constantemente tenemos que estar actualizando nuestra programación multianual, incluso para proyectos que están, para proyectos que ya están en funcionamiento.
Ok, y habiendo dado el marco del INVIERTP, ahora sí podemos entrar a conversar un poco de qué es la modalidad de obras por impuesto. En este caso, la entidad pública, en conjunto, junto con el sector privado, realizan proyectos para cerrar las brechas. Ya, pero ¿cómo se da esta interacción, esta unión entre la entidad pública con la entidad privada? Se da a través de la firma de un convenio. Es decir, la empresa privada primero muestra el interés de poder realizar un proyecto con la entidad pública, se lo presenta, ¿no? O de repente revisa un proyecto que ya se encuentre dentro del banco de inversiones de la entidad pública y dice, yo quiero financiar este proyecto, entonces se realiza un proceso de selección para poder adjudicarle esta buena pro, se firma un convenio y a través de este convenio la entidad pública le traslada los riesgos a la entidad privada para que pueda ejecutar eh, la elaboración de los expedientes técnicos y realizar también la ejecución de obras. Y la empresa privada con cargo a sus recursos realiza los proyectos, ¿no? Y una vez y conforme a los avances que ésta tenga, la entidad pública le va a ir dando certificados de inversión, que son una especie de vales, vamos a llamarlo así, una especie de vales, que permiten que la empresa privada más adelante los canjee contra el pago de su impuesto a la renta, ¿no? En eso consiste esta modalidad de obras por impuesto, ¿no? Entonces, eh, dependiendo del caso, si es una entidad de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local y universidades, tienen algunas precisiones que hay que hacer, pero en esencia es como se muestra este diagrama, ¿no? La entidad privada va a hacerse cargo del proyecto. Normalmente una empresa privada contrata a un ejecutor de las obras que va a realizar el avance de las obras y con cargo a cada avance que tenga de manera trimestral, la entidad pública va a empezar a emitir estos certificados de inversión que son estas especies de vales. Entonces, vamos a continuar para más o menos ir explicando un poco más a fondo este tema, ¿no? Entonces, la modalidad de obras por impuestos se articula con el Invierte P, o sea, todo lo que se cumple en el Invierte P debe cumplirse también para la modalidad de obras por impuestos, ¿no? Entonces también nos indica que se ejecutan proyectos que sean priorizados y que se encuentren viables y sean consistentes con los objetivos y metas y los indicadores de PMI. ¿Qué es lo que pasa? Que la empresa privada puede tomar dos caminos, ¿ya? Pero para fines prácticos vamos a aplicar el más simple. El primer camino es que la empresa privada identifique un problema en su área de influencia. Entonces, como segundo paso, la empresa privada revise en el banco de inversiones de la entidad pública, en este caso puede ser una municipalidad, un gobierno regional, revise el listado de proyectos que tiene y note que en alguno de ellos va a beneficiar a esta comunidad y resulta estratégico para esta empresa privada, ¿no? Entonces la empresa privada se comunica con la entidad pública y le indica que está interesada en financiar este proyecto bajo la modalidad de obras por impuesto, ¿no? Entonces, a partir de eso ya se empiezan a gatillar las gestiones para firmar este convenio, ¿no? Entonces, es por eso que se indica que las obras por impuestos están articuladas con el INVIERTP, porque tiene que financiar proyectos que se encuentren viables y que se encuentren, que se puedan priorizar cumpliendo todos los indicadores que tiene presente la entidad pública y que esté también registrado en la programación multianual de inversiones, ¿no? Otro indicador de que la modalidad de obras por impuestos se articula con el INVIERTP es que las entidades públicas pueden aplicar a OXI si tienen la potestad para ejecutar el proyecto de acuerdo al INVIERTP. Es decir, que el proyecto le pertenezca a la entidad pública, que sea la entidad pública la unidad formuladora, ¿no? Que esté dentro de su PMI. Otro punto importante dentro de esta articulación es que la propuesta de proyecto del sector privado deben ser realizadas conforme a las normas sectoriales y conforme al INVIERTP, ¿no? Otro punto más es que la propuesta de proyecto del sector privado debe considerar la concepción técnica y dimensionamiento declarado en la viabilidad del proyecto, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque en la modalidad de obras por impuestos muchas veces se vuelven a revisar los estudios de preinversión y a pesar de realizarse una actualización, esta no debe cambiar la concepción técnica y el dimensionamiento
que es algo que ya está definido dentro del INVIARTP, ¿no? No se debe cambiar la concepción técnica, porque de esta manera estaríamos rompiendo este marco del INVIARTP, ¿no? Pero otras indicaciones más, que las modificaciones aprobadas resultantes de las propuestas de los proyectos del sector privado deben ser registradas en el banco de inversiones, es decir, cualquier actualización que se realice debe registrarse en el banco de inversiones del INVIARTP. Previo a la firma del convenio de OXI se debe actualizar en el banco de inversiones la modalidad de ejecución en el sistema de seguimiento, en los formatos de seguimiento del INVIARTP. También va a aparecer esta opción a partir del convenio en el que se indique que se va a ejecutar bajo la modalidad de obras por impuesto. Otro punto importante es que las modificaciones propuestas en un documento de trabajo, los documentos de trabajo, vamos a hacer un espacio, son documentos en los que la entidad privada solicita que va a hacer mejoras a un expediente técnico ya realizado que ha sido elaborado por una entidad pública. ¿Ok? Son posibles si el proyecto sigue siendo viable conforme a la normatividad del INVIARTP. Las modificaciones aprobadas resultantes de la ejecución del convenio deben ser registradas en el Banco de Inversiones del INVIARTP y los mayores trabajos de obras aprobados durante la ejecución deben cumplir con la normatividad del INVIARTP. En otras palabras, después de haberle presentado estas dos diapositivas, la modalidad de obras por impuestos se rige dentro del marco del INVIARTP. A continuación también se les presenta una línea de tiempo y esta línea de tiempo es súper importante. En el año 2018 se promulga, se impulsa esta ley, ¿no? Para la inversión regional y local con participación del sector privado, la ley 29.230. En el 2008 aparece, ¿no? Y esta modalidad solamente era permitida para gobiernos locales y para gobiernos regionales y para universidades públicas, ¿no? Ya a partir del año 2014, a partir de las mejoras las oportunidades de mejora que se detectaron dentro de este mecanismo, también se incluyeron a las entidades de gobierno nacional. Es decir, que las entidades de gobierno nacional, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación, también pueden realizar, financiar estos proyectos bajo la modalidad de obras por impuesto. Y eso básicamente nació porque hay regiones que no tienen asignado mucho presupuesto para esta modalidad. Entonces muchas veces las municipalidades, como no tienen recursos para financiarlo, le tocan la puerta a una entidad de gobierno nacional para que la entidad de gobierno nacional pueda asumir la unidad ejecutora del proyecto y se pueda realizar el proyecto bajo esta modalidad de obras por impuesto, ¿no? Y ya para el año 2018, con el decreto legislativo 361, se realizan nuevas mejoras a esta ley, la 29.230, y también se incorpora y se emite lo que viene a ser el texto único ordenado del reglamento, ¿no? Que es el quien está vigente, ¿no? Esa es un poco la historia, realmente. ¿Qué actores participan dentro de la modalidad de obras por impuesto? Ya más o menos les había adelantado algunos. Primero, una entidad pública que tenga, que tenga proyectos, digamos, priorizados, ¿no? Que sean proyectos que apunten al cierre de brechas dentro de su ámbito de influencia, ¿no? Y estas pueden ser a nivel de gobierno nacional, gobiernos locales, gobiernos regionales y universidades públicas, ¿no? Luego, otro actor importante son las empresas privadas, las empresas que están interesadas en poder contribuir con su ámbito de influencia, ¿no? Con la sociedad que los rodea, ¿no? Hay muchas empresas que realizan eso, ¿no? Entre ellas las mineras, también tenemos los bancos, ¿no? Hay empresas que con la finalidad de poder contribuir con su sociedad y mejorar su imagen de responsabilidad social corporativa, entonces que están constantemente viendo la manera de cómo crear proyectos en apoyo de la sociedad, ¿no? Y a través de este mecanismo, la entidad privada puede usar los recursos que sí o sí tiene que pagar como impuesto a la renta para financiar proyectos, ¿no? Entonces, de esta manera optimiza su cartera de proyectos dentro de su área de responsabilidad social y de esta manera también crea proyectos de gran envergadura. Otro actor importante dentro de este mecanismo es el ejecutor del proyecto. ¿Pero quién es el ejecutor del proyecto? Lo que pasa es que la empresa privada que decide financiar el proyecto mediante obras por impuestos, muchas de ellas no se dedican a la construcción. Por ejemplo, la empresa Bacus, que quiere financiar un proyecto de obras por impuestos, se dedica a hacer cerveza. Entonces, ¿cómo una empresa que hace cerveza va a garantizar construir un proyecto? Entonces, la empresa
lo que realiza es contratar a un ejecutor y que el ejecutor se encargue de realizar los expedientes técnicos, la ejecución de obras, pero la responsabilidad sigue siendo de la entidad, de la empresa privada, ¿no? O sea, la empresa privada tendría que fortalecer su área de proyectos para que dé seguimiento y monitoree a su ejecutor de tal manera que cumpla estos compromisos, ¿no? Y otro actor importante son las entidades privadas supervisoras que son contratadas por la entidad pública, pero son pagadas con dinero de la empresa privada. ¿Sí? Estas empresas supervisoras se van a encargar de supervisar la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de las obras, ¿no? De acuerdo a cómo se han planificado, ¿no? Igual que un esquema de una obra pública, ¿no? Siempre hay un supervisor. Y esta entidad privada supervisora le rinde cuentas a la entidad y de acuerdo a las valorizaciones que realiza, también se elaboran los certificados de inversión para devolverles a través de estos vales la inversión a la entidad privada. Otros órganos importantes que participan son la Dirección General de Política de Promoción de Inversión Privada del MEF, que esta dirección se encarga de emitir la opinión vinculante dentro dentro de este sistema de la modalidad de obras por impuesto, da seguimiento a los proyectos, también permite dar una opinión de la capacidad presupuestal, etcétera. Son algunos pasos que realizan, ¿no? Pero lo que tenemos que llevarnos es que esta dirección se encarga de dar la opinión vinculante acerca de la normativa. Luego está Proinversión. Proinversión tiene un perfil de un asesor técnico. El Proinversión muchas veces sirve como un consultor para la entidad pública para explicarte cómo realizar de manera efectiva estos procesos para realizar una buena modalidad de obras por impuesto. Y también en algunos casos la entidad pública puede encargar a Proinversión que realice la selección, el proceso de selección para la entidad privada supervisora, porque hay un proceso de selección, ¿no? Entonces, de repente, si la entidad pública no tiene experiencia en obras por impuesto, no sabe cómo hacerlo, le toca la puerta a Proinversión y Proinversión le da asistencia técnica gratuita a través de convenios, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo simple. La Universidad Nacional de Trujillo nunca ha hecho un proyecto bajo la modalidad de obras por impuesto y no tiene los profesionales para hacerlo. Entonces, el rector se comunica con Proinversión, coordinan de que Proinversión le dé una asesoría técnica y se firma un convenio y luego Proinversión se encarga de asesorar al equipo de proyecto de la universidad, se encarga de realizar en algunos casos incluso todo el proceso de selección, ¿no? De tal manera de que la modalidad del proyecto sea exitosa, ¿no? Es una ventaja súper importante porque es como si tuvieras un consultor que sabe cómo hacer las cosas y te ayuda en cada etapa. Y también participa la Contraloría de la República para emitir el informe previo. Una vez que se tiene la viabilidad del proyecto, antes de sacarlo a un proceso de selección, primero pasa por el visto de la Contraloría, donde emite un informe previo, donde recopila recomendaciones que deben ser cumplidas antes de iniciar el proceso de selección, ¿no? Una vez que pasamos el informe previo ya no hay ningún problema. Es decir, esta modalidad de obras por impuesto incluye esta opinión de la Contraloría, ¿no? Y realiza más adelante el control posterior, ¿no? Como en cualquier proyecto. Y acá un poquito, perdón, un tema súper interesante que esto de acá debe interesarle a todos, es de dónde se financian o cómo se financian estos proyectos de obras por impuestos. Primero quiero comentarles, de repente, y acá si tuvieran alguna duda, sí voy a agradecerles que me interrumpan, para que se entienda este mecanismo. Eh, cuando, cuando se va a financiar un proyecto por obras por impuesto, una vez que se adjudica la buena pro a esta empresa privada interesada en financiar un proyecto, comprometida con la sociedad, ¿no? Que quiere mejorar su imagen corporativa, esta empresa privada es la que realiza los desembolsos. Él hace los pagos para la elaboración del expediente técnico, hace los pagos para la ejecución de obras, para su adquisición de materiales, para el pago de sus recursos, para todo, ¿no? Hace los pagos para realizar el proyecto, incluso hace los pagos para el supervisor del proyecto, y una vez que hace esos pagos, de manera trimestral va a emitir valorizaciones de obra. Entonces, con las valorizaciones de las obras,
le van a llegarle a la entidad pública la valorización de los avances de estas obras y la entidad pública va a tener que emitir estos certificados de inversión. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos certificados de inversión que yo les llamaba esos vales, estos vales que le van a emitir a la entidad privada, que le van a servir para que más adelante ellos canjeen eh, sus descuentos a su impuesto a la renta, estas certificaciones se van a realizar con cargo a su presupuesto. Es decir, la entidad pública, vamos a poner un ejemplo simple para que se pueda entender. Un proyecto realiza una valorización de 1.000.000 de soles. Esta valorización de obra llega después de las conformidades correspondientes, llega a la entidad pública y la entidad pública, con cargo a su presupuesto institucional, en este caso el gobierno, a nivel de gobierno nacional, va a tener que certificar, o sea, va a tener que separar ese 1.000.000 de soles ante el sistema del MEF, y con esta separación de esta certificación de presupuesto, el MEF va a emitir este certificado, ¿no? Es decir, que vamos a dejar un separado. Es decir, que estas inversiones van a hacer con cargo al presupuesto institucional, ¿no? Pero la ventaja se da en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Por ejemplo, en los gobiernos nacionales y gobiernos locales, el financiamiento de estos proyectos se hacen con cargo a recursos determinados por canon minero. Es decir, se hacen con cargo a recursos que todavía no llegan, sino que van a ser recursos que van a llegar luego, ¿no? Con sobrecanon, con renta de aduanas, con renta de participaciones, renta de fondos. En las universidades públicas, por ejemplo, voy a tomar nuevamente el ejemplo de la Universidad Nacional de Trujillo. La Universidad Nacional de Trujillo, al encontrarse en la libertad y al ser un ámbito de influencia de muchas mineras, tiene acceso al canon minero, ¿no? Entonces, el financiamiento de los proyectos de obras por impuestos se van a dar con cargo a ese canon que va a venir, ¿no? No un canon que existe, sino un canon que va a venir luego, ¿no? Con cargo al canon, con cargo al sobrecanon, con cargo a regalías, ¿no? De esta manera, nosotros podemos disponer de un dinero que todavía no llega. Es decir, en esta modalidad estamos hablando de una especie de tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque vamos a disponer de un dinero que no llega, ya el MEF, a través del seguimiento que realiza, anualmente emite unos topes presupuestales para que la entidad cada año sepa hasta dónde se puede, vamos a llamarlo así, endeudar con respecto a estos recursos que van a ingresar, ¿no? De manera anual, en el mes de junio, el MEF en su plataforma emite los topes presupuestales para saber hasta cuándo tú puedes financiar con esta modalidad de obras por impuesto, ¿no? Y en el caso de las entidades de gobierno nacional ya no cuentan este tema de canon sobre canon, pero sí se hace con cargo a sus recursos directamente recaudados por dar servicios, a los recursos asignados por el Estado, que son los recursos ordinarios, y a otros recursos determinados, ¿no? En el caso de gobiernos nacionales, pues sí afectan a su presupuesto, ¿no? Pero esa medida se ha tomado porque hay muchos gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades que no tienen acceso al canon minero. Entonces, como no tienen acceso al canon minero, no se van a quedar fuera de este mecanismo, ¿no? Entonces, lo que se hace es que estas entidades de gobierno, gobierno local, gobierno regional o universidad, le tocan la puerta a una entidad pública, ya sea el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación, para que sea este gobierno nacional el quien asuma el financiamiento del proyecto con cargo a sus recursos, ¿no? No sé si hasta acá me han podido entender, de repente hay alguna consulta. ¿Preguntas, amigos? Si me permites, por favor. ¿Está Sí, Jorge? Sí, Brad, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, tengo dos consultas respecto a las láminas que has presentado. De pronto, son dos anteriores. Una está referida al tema de los cambios que la empresa privada podría hacerle al proyecto, ¿no? Y todavía seguirá siendo viable si es que no hay cambios, digamos, importantes. Mi pregunta ahí es que yo tenía conocimiento de que eso tiene un determinado monto. Significa que esto no puede ser más allá del 15%, ¿no? Del cambio, ¿no? Respecto del proyecto en términos del presupuesto, ¿no? ¿Eso se sigue cumpliendo o ya no va más? ya, una pregunta. Bueno, este es un caso bien específico. Eh,
cuando te refieres al cambio, te refieres a que un proyecto viable, vamos a poner un número, con 100 millones, cambie, o sea, cuando se haga una actualización de estudio de preinversión, ¿cambie el valor? ¿O te refieres a un proyecto ya viable, el momento de ejecutarse, al momento de elaborarse el expediente técnico, varíe su valor? O sea, quiero ubicarme si estás en la etapa de formulación o en la etapa de ejecución. No, en la etapa de formulación. Ok, ok. Bueno, en este caso muchos proyectos varían en porcentaje, no hay un límite del 15% realmente, ¿no? Depende de las condiciones que se hayan detectado, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay proyectos que han sido aprobados, si hoy día estamos 2021, hay proyectos que se han dado la viabilidad en el 2016, 2015, y Ujú. estos proyectos en el marco del InviarteP ya no se pueden ejecutar bajo esta modalidad, porque la vigencia es de 3 años. Entonces, la entidad privada se ofrece voluntariamente a actualizar este monto de inversión, perdón, este estudio de preinversión, y muchas veces estos montos varían. Yo he visto que en algunos casos han variado incluso más del 15%. Entonces no habría esta limitante. Esto ya tendría que depender de la unidad formuladora realmente, ¿no? Y la otra pregunta era en relación a los proyectos que ya están viables y que la empresa privada debería de bucear dentro de los proyectos viables, ¿no? Para que los pueda ejecutar. Sin embargo, si entendí bien, también podría obedecer a que la empresa privada podría generar un proyecto también de interés de la comunidad, de la zona, del gobierno regional o gobierno local. En ese sentido, siendo un proyecto nuevo, no estando en el banco de proyectos, ¿sí? Obviamente no está aprobado, ¿eso es factible? Eso es factible, Jorge. Y eso Ok, se llaman iniciativas privadas, ¿no? Voy a hablar brevemente de eso y de repente al final de la exposición lo podemos ampliar un poco más. listo. Tal y como lo indicas, en algunos casos la empresa privada identifica digamos, una problemática a la cual puede atender a través de un proyecto, ¿no? Entonces, revisa que en el banco de inversiones de la entidad no hay ni un proyecto relacionado en ese aspecto. eh, Tienen que tomar en cuenta que ahora a través del InviarteP la información está disponible. Uno simplemente entra al sistema de seguimiento de inversiones y puede ver los proyectos, el sistema geográfico de inversiones y ve qué proyectos hay, ¿no? Entonces la entidad privada revisa y ve que no hay ningún proyecto de ese tipo, entonces puede lanzar una iniciativa privada, ¿no? ¿Qué es lo que realiza? Primero envía una carta de expresión de interés a la Ujú. entidad, puede ser gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional, indicando que tiene el interés de poder de generar un proyecto nuevo, y ya verificó en el InviarteP que no se encuentra. Entonces lo que hace la entidad pública a través de una petición de gracia, le da la posibilidad a la entidad privada para que pueda realizar esta formulación del proyecto. La entidad privada formula el proyecto en constante coordinación con la unidad formuladora de la entidad pública, y luego, una vez que lo tienen listo, después de este ida y vuelta, ¿no? Que hay revisiones, ¿no? Hay presentaciones de cada entregable hasta terminar el proyecto de preinversión. La entidad pública declara la viabilidad del proyecto, ¿ya? Entonces, cuando se declara la viabilidad del proyecto, ya se puede iniciar esta modalidad de obras por impuesto, pero la entidad privada que ha realizado el proyecto ya tiene derecho a cobrar hasta el 2% cuando se trata de una elaboración desde cero del proyecto, el 2% del presupuesto del proyecto por la elaboración de este proyecto, ¿no? Acá hay que tener un tema importante de que la empresa privada que está interesada en financiar el proyecto, cuando se le da la petición de gracia, todavía no implica que ellos van a ejecutar el proyecto. Lo que pasa es que en esta modalidad hay un proceso de selección en los cuales esta empresa privada va a participar con otras interesadas, y en realidad el quien gane la buena pro es el quien va a ejecutar este proyecto, ¿no? En el caso de la empresa privada no gane la adjudicación del proyecto que hizo, ¿no? Que en algunos casos podría darse, aunque nunca se ha dado, pero podría darse. Entonces la empresa que ganó tiene que reconocerle hasta el 2% por haber elaborado este estudio de preinversión. Y en el caso que la empresa privada no, digamos, desarrolle desde cero el proyecto, sino actualice un proyecto del banco de inversiones que haya perdido su vigencia, ¿no? Que haya superado estos 3 años,
entonces la entidad ganadora de la Buena Pro va a tener que reconocerle el 1% nada más. Hasta el 1%, ¿no? Puede ser menos incluso, ¿no? Pero no más. ¿No? Entonces yo creo que esto de acá sí lo podemos discutir más a fondo, Jorge, al final, pero no sé si con eso Sí. ya he podido responder No, sí, 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 sí. tu pregunta. Y tengo otra pregunta, pero mejor al final, Brad. Gracias. Perfecto, Jorge. Qué bueno. Entonces, bueno, lo importante es que ve, lo que quiero que ustedes se lleven, ¿no? Es de que para financiarse estos proyectos, por lo menos a nivel de gobierno nacional, de gobierno local y gobierno regional, nosotros vamos a hacer uso de recursos que son el canon sobre canon, ¿no? O sea, aquellas regiones privilegiadas que tienen canon minero van a poder aprovechar más, porque el MEF te da un cierto tope de hasta cuánto tú puedes usar de estos recursos para poder crear proyectos. En muchos casos son bastante altos, ¿no? Por ejemplo, estuve revisando el de Cusco este año y eran 900 millones. O sea, 900 millones para hacer proyectos de obras por impuestos es bastante grande y es también bien importante porque en Cusco hay un montón de mineras que constantemente quieren hacer proyectos, ¿no? Entonces, esta modalidad contribuye un montón y es una especie de tarjeta de crédito porque yo voy a disponer de estos recursos que se van a utilizar después. ¿No? O sea, el Estado va a haber un periodo de tiempo muy importante en el que va a usar recursos de la entidad privada y la entidad privada recién lo va a cobrar cuando le toque declarar su impuesto a la renta en cuando ellos crean conveniente. Puede ser al final del año, después de 2 años, después de 3 años, ¿no? Entonces, por eso yo veo que esta modalidad es como una especie de tarjeta de crédito realmente. Ya, siguiente, entonces, ¿en qué consiste la modalidad? Esta modalidad tiene fase, y esta ya es la parte, digamos, más concreta. No, y voy a empezar el ejemplo a nivel de gobierno nacional, porque el mecanismo a nivel de gobierno nacional es bien similar que a nivel local, solamente tiene una diferencia, ¿ok? Entonces, la modalidad de obra por impuesto inicia con la fase de priorización. En esta fase de priorización, vamos a enmarcarnos que los proyectos ya se encuentran viables dentro de la entidad pública, ¿ok? O sea, se ha superado la etapa de formulación del InviérteP y ya tenemos proyectos viables. Y, y ya tenemos una empresa que está detrás, ¿no? De este proyecto, porque si no, tampoco no puede correr, si no hay una empresa que está detrás. Entonces, lo primero que se realiza es que la entidad pública que ya tiene al proyecto en su programación multianual de inversiones y está viable, solicita la opinión de capacidad presupuestal ante el MEF. Es decir, le consulta, en términos prácticos, le consulta al MEF si puede, perdón, le dice al MEF que va a realizar este grupo de proyectos en específico con la modalidad de obra por impuesto, ¿no? Entonces el MEF se pronuncia, normalmente el MEF tiene 10 días hábiles para pronunciarse, se pronuncia diciendo que efectivamente se puede comprobar que sí tiene la capacidad presupuestal y que se realice bajo la modalidad de obras por impuesto, ¿no? Una vez que ya se tiene la opinión de parte del MEF, es la entidad pública prioriza el proyecto, es decir, lo incluye en una resolución ministerial. Cuando me refiero a gobierno nacional, me refiero a ministerios, ¿no? Todo lo que esté en el ámbito de gobierno nacional. Eh, lo formaliza, lo prioriza el proyecto a través de una resolución en la que se indica tal proyecto o tal grupo de proyectos se van a realizar por obras por impuesto, cuestan tanto, etcétera, y también se incluye una lista de responsables al que vamos a llamar de ahora en adelante comité especial. El comité especial está conformado por 3 personas, ¿ya? Esas 3 personas se van a encargar de poder realizar el proceso de selección para adjudicar este proyecto, ¿ok? Entonces se realiza la priorización de proyectos, se nombra el comité especial y con este hito se iniciaría en la fase de actos previos. En la fase de actos previos, ¿en qué consiste? El comité especial, que es este grupo de 3 personas, deben ser personas que conozcan los proyectos en materia, que conozcan la mecánica de la obra por impuesto. Entonces, estas 3 personas lo que realizan primero es consolidar los documentos del proyecto, documentos técnicos del proyecto, llámese los estudios de preinversión, todos sus anexos, etcétera. Consolida también una opinión de la oficina de presupuesto de la entidad, que es un informe, primero es la certificación presupuestal, luego es el informe de financiero del proyecto y también recoge lo que viene a ser un informe de opinión legal, ¿no?
de tal manera de que a través de estos documentos que los consolida, también elabora las bases y todo este grupo de documentos se lo envía a la Contraloría para que la Contraloría emita un informe previo. ¿Ya? Entonces, no se vayan a olvidar. Consolida documentos técnicos, consolida el informe financiero, consolida el informe de opinión legal, donde también están incluidas las bases, y estos documentos se lo envía a la Contraloría solicitando su informe previo. La Contraloría revisa todos los documentos, verifica que a nivel técnico esté todo correcto dentro del marco del INVIERTP, revisa que sea coherente el informe financiero y que también se encuentre dentro de su programación multianual de inversiones, y revisa las bases, revisa todo tipo de documentos de aspecto legal, y con eso emite su informe previo. Normalmente la Contraloría en el informe previo te entrega recomendaciones que hay que levantar y da un plazo de 10 días para poder levantarlo, ¿no? Entonces, nosotros levantamos estas recomendaciones de Contraloría, se las emitimos y con eso podemos decir que el proyecto está oleado y sacramentado para poder ejecutarse, ¿no? Entonces, una vez que ya se supera esta etapa, inicia la etapa del proceso de selección. En la etapa del proceso de selección se realizan dos procesos. El primer proceso es para contratar a la entidad privada, perdón, para darle la buena pro a la entidad privada que va a financiar el proyecto. Y el segundo proceso, que se da en paralelo también, es para adjudicar la supervisión del proyecto, ¿ya? Normalmente para que funcione este mecanismo de obras por impuesto, ya hay una empresa que está detrás. O sea, hay una empresa, una minera, una empresa, un grande, un banco, etcétera, que está apoyando a la entidad en todas las etapas, ¿no? Y en la última etapa ya se presenta oficialmente. Entonces la entidad se presenta, la empresa privada compite con otros participantes, en la práctica casi nunca se da, a veces se presenta solita nada más, ¿no? Bueno, compite con estas, presentando la mejor propuesta, y a la mejor propuesta a nivel de costos se le otorga la buena pro. De la misma manera para las entidades privadas supervisoras, ¿no? Entonces se realiza el otorgamiento de la buena pro para ambos, y con eso ya se culmina la etapa del proceso de selección, ¿no? Puede durar aproximadamente 38 días, 38 a 45 días, más o menos, dependiendo si no se piden prórrogas, ni se realizan suspensiones de plazo, etcétera, ¿no? Incluso este mecanismo tiene una facilidad de adjudicación directa donde si solamente se presenta un postor, se reducen los plazos a la mitad, ¿ya? Pero eso es un poquito más de detalle y no es materia realmente de este tema. Una vez que se tiene ya adjudicada la buena pro tanto a la empresa privada que va a financiar el proyecto y a la entidad privada supervisora, entonces ya se puede hacer la firma del convenio. La firma de convenio se realiza entre la entidad pública y la empresa privada que va a financiar el proyecto, y para el caso de la entidad privada supervisora no se firma convenio, sino lo que se realiza es firmarse un contrato. Se firma un contrato, ¿no? Una vez que ya se tiene el convenio, ya se tiene el contrato, es de exigencia que la entidad que va a financiar el proyecto, la entidad privada, ya tenga contratado un ejecutor del proyecto, ¿no? Entonces ya tenga un ejecutor del proyecto para que ni bien se firma el convenio, no se pierde tiempo realmente, ¿no? La entidad privada le entrega la entidad pública le entrega los terrenos, y el ejecutor del proyecto ya puede iniciar la elaboración de los expedientes técnicos y posteriormente la ejecución de obra. Una vez que bueno, dentro de la fase de ejecución, se hacen estos dos hitos importantes, ¿no? Elaboración de expediente técnico, ejecución de obras, se van realizando los avances, el ejecutor va dando valorizaciones, las valorizaciones son revisadas por el supervisor le da conformidad, se le pasa a la entidad de gobierno nacional, la entidad de gobierno nacional también le da conformidad y realiza el proceso para emitir los certificados de inversión, que son esta especie de vales que les llevo repitiendo varias veces, ¿no? Realiza esta emisión de los IGN a través de una gestión interna que ya tiene que tener la entidad con el MEF. O sea, registra los avances dentro de un sistema que es propio para esta modalidad, y el Tesoro Público es el quien emite los certificados de inversión, ¿no? Y una vez que ya se culmina el proyecto, se liquida el proyecto y entra a una posterior etapa de operación y mantenimiento. En este caso, la modalidad de obras por impuesto no está, o sea, su finalidad realmente no es
otorgarle, adjudicarle de repente a una entidad para que haga la operación de mantenimiento. Se limita a la liquidación del proyecto, pero según el reglamento, sí te da la posibilidad de que la entidad que gane pueda darle mantenimiento hasta 5 años al proyecto, ¿no? Y solamente en materia de saneamiento puede hacerse cargo de la operación hasta 1 año, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué no lo hacemos por 20 años, 30 años? No, porque ya existe dentro de este sistema de inversiones y están las asociaciones público-privadas. Entonces, con la modalidad de obras por impuesto, liquidamos el proyecto y ya podemos entrar a una asociación público-privada para darle de repente la concesión a una empresa que puede ser un mejor operador. Recuerden que la entidad privada que gana que se adjudica este proyecto muchas veces no tiene experiencia en rubro de construcción, menos va a tener en operación de servicios que se van a dar a la población, ¿no? Puede ser, por ejemplo, Bacus. Imagínense, Bacus liquida el proyecto, luego Bacus no se va a encargar de darle la operación y el mantenimiento a una planta de tratamiento de agua de repente, ¿no? O de repente el mantenimiento a un tema de pistas y veredas, ¿no? Entonces, por eso que la operación y mantenimiento, para eso ya existe el tema de las APPs que dan a cargo las concesiones. Listo. Entonces, con respecto al mecanismo dentro de lo que corresponde a gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades, las fases son las mismas, pero hay una ligera variación, y esto quiero que lo noten. Cuando ya se tiene el proyecto viable, cuando ya se tiene un proyecto viable, ya no se realiza la consulta al Ministerio de Economía y Finanzas sobre la capacidad presupuestal. Simplemente a través de la aprobación del Consejo Regional, a través de la aprobación del Consejo Municipal o la aprobación del Consejo Universitario y contra la revisión de los topes presupuestales que da el MEF, se da esta opinión de capacidad presupuestal. O sea, simplemente basta que el Consejo Universitario se reúna y diga, sí, efectivamente contamos con los topes, entonces ya está la opinión de la capacidad presupuestal, ¿no? Ya no se tiene que ir hasta el MEF, ¿no? Como segundo paso, todos los pasos se repiten, todos los pasos se repiten. El rector, en el caso de universidades, aprueba la lista priorizada de los proyectos, ¿no? Y con eso también se conforma el comité especial, ¿no? En el caso del gobierno regional lo mismo, gobierno municipal lo mismo. Aprueban la lista priorizada de los proyectos y ya se puede dar inicio a la fase de actos previos. En la fase de actos previos lo mismo, también hay un comité especial, se hace la consolidación de los 3 documentos importantes que les dije, ¿no? Lo que corresponde a los aspectos técnicos, el informe financiero y la opinión legal, que incluye las bases, y se emite la solicitud de informe previo a la Contraloría nos da el informe previo, implementamos las recomendaciones e iniciamos el proceso de selección, ¿no? Y luego ya superado la adjudicación de estos proyectos pasamos a la etapa de ejecución. ¿Cuál es lo curioso? ¿Cuál es lo importante? Que en la universidad, por ejemplo, pública, gobierno regional, gobierno municipal, si no tiene mucha experiencia para poder realizar un tema de obras por impuesto, puede hacer un convenio con Proinversión y Proinversión puede hacerse cargo del proceso de selección y de estos actos previos, ¿no? En coordinación, obviamente, con la entidad, ¿no? Se hace cargo de todo este tema hasta la adjudicación y una vez que se tiene adjudicado, ya bueno, pues la entidad pública a través de oficina de proyectos ya se encarga de dar seguimiento a la fase de ejecución, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Así que gobiernos locales, gobiernos regionales, universidades que estén presentes, se puede firmar un convenio con Proinversión y nos ayuda en estas etapas que son bien importantes en el proceso, ¿no? Bastaría con una buena disposición del equipo de la entidad para que podamos promover proyectos, ¿no? Bueno, acá hay un poquito un resumen de algunos hitos importantes dentro de cada fase. En la priorización a nivel de gobierno nacional, un hito crítico es la solicitud de capacidad presupuestal, también la lista priorizada de los proyectos. En el caso de los actos previos está la conformación del comité especial, la solicitud de la información al comité, certificación presupuestal, ¿no? Elaboración de bases, informe legal, solicitud de informe previo, levantamiento de recomendaciones y en el proceso de selección, la convocatoria y la adjudicación de la buena pro, ¿no? Que es en realidad todo lo que les había estado comentando, ¿no? Hasta acá, de repente hay alguna pregunta antes de proceder, pero sí una pregunta chiquita, cualquiera de las preguntas complejas la vemos al final. Así, hasta acá sí se llegó a entender.
Bueno, creo que hasta ahorita estamos todos en hilo. Entonces Sí. continuamos, Ricardo. ¿sí? No, sí, sí, que está entendido. Las preguntas van al final. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, ese es el mecanismo de obras por impuesto que quería explicarles. Un poco los resultados de ese mecanismo. Es un mecanismo que ya desde el 2008 está funcionando. Algunos resultados interesantes al 2021 que se han podido evidenciar. Hasta el momento en Perú se han financiado 247 proyectos bajo esta modalidad de obras por impuesto desde el 2009 hasta el 2021, ¿no? Donde más hay en este, bueno, ese tema hasta donde se hizo el corte era el MINSA, pero yo tengo ya la certeza de que el Ministerio de Vivienda ha superado este monto, ¿no? Ahora el Ministerio de Vivienda es el que más proyectos ha cerrado, ha liquidado como por la modalidad de obras por impuesto, ¿no? Después, miren, le sigue entre el MINSA y, bueno, y el Ministerio de Vivienda se pelean, ¿no? El primer puesto, pero también tenemos una municipalidad distrital, ¿ah? Tenemos un gobierno regional de Ancash, también mira en el quinto puesto, ¿no? El gobierno regional de Puno, ¿no? Es decir, si vamos notando, tenemos las entidades públicas también están figurando como grandes participantes, eh, los gobiernos regionales dentro de esta modalidad. ¿Cuáles son las principales empresas que han apoyado este mecanismo? Entre el primer lugar tenemos al BCP, que es una empresa privada, es un banco acá en Perú, que ha promovido bastante el desarrollo de estos proyectos, sobre todo en temas en proyectos de educación, que trabaja bastante con el Minedu. También la empresa Antamina ha sido una gran colaboradora en el Ministerio de Vivienda. Tenemos 4 proyectos con Antamina. Sauder, Sauder también es un gran colaborador. Tenemos también Optical, tenemos Telefónica, Interbank, ¿no? Todos ellos contribuyen, están apoyando bastante esta modalidad. Incluso las entidades privadas han formado un grupo que apoya que apoya este mecanismo de obras por impuestos llamado ALOXI, que es la alianza de empresas privadas que apoyan el mecanismo de obras por impuestos. Constantemente se reúnen con las entidades públicas, contribuyen a mejorar la normatividad, ¿no? Ayudan también cuando una entidad pública quiere comunicarse, quiere promocionar un proyecto, va, le toca la puerta al OXI y el OXI ayuda a crear estas reuniones con la entidad privada, ¿no? O sea, se genera networking, un montón de cosas, ¿no? Por este grupo de empresas que apoyan, ¿no? Y son varias en general, muchas de ellas son las que se están presentando ahora mismo, ¿no? Bueno, entre ejemplos de estos proyectos que se financian, que se han financiado como obras por impuestos, ya lo estábamos conversando un poco temprano. El puente Chilina, por ejemplo, es un proyecto en Arequipa bastante ambicioso, de 200 millones de soles. Imagínense, un proyecto de obras por impuestos puede financiar este monto, ¿no? 200 millones de soles, realizado por el gobierno regional de Arequipa, entre el consorcio de Sauder Perú, ¿no? Interbank, la Bacus y Johnson, ¿no? O sea, un consorcio de 3 empresas se han presentado juntas para poder financiar este proyecto tan costoso, ¿no? Que ha beneficiado a muchas personas, ha beneficiado a 310.000 personas, ¿no? Según el cálculo que han realizado, ¿no? Este es el proyecto todavía más caro a la fecha por impuesto, ¿no? También tenemos un proyecto de gobierno regional de La Libertad, en el Hospital César Vallejo, ha incluido también el tema de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Este proyecto lo realizó la minera Barrick, en consorcio también con el Banco Continental, y costó 45 millones y ha beneficiado a 61.170 personas. Otro proyecto, por ejemplo, es una institución educativa. Esto se realizó con el Ministerio de Educación. Lo realizó la empresa Red de Energía del Perú. Costó 5 millones y ha beneficiado a 1.629 personas, ¿no? Esto fue en la institución educativa Teresa de la Cruz de San Juan Bautista en Ica. También tenemos el CAR Punta Rocas, ¿no? También es un proyecto que ha costado 41 millones, justo con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que ha sido realizado en consorcio entre Bacus, Supermercados Peruanos, Scotiabank, Financiera Efectiva, Unión Andina de Cementos y Unión de Concreteras Unicom, ¿no? También es un proyecto súper importante que ha favorecido también a esta comunidad de Punta Rocas.
En el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento también, por ejemplo, tenemos una cartera actualmente de 19 proyectos. De estos 19 proyectos ya tenemos un proyecto que ha sido liquidado, que es el proyecto Antauten Puno, ¿no? Que ha costado 13 millones de soles, que va a beneficiar a 3.705 personas. Tenemos otros 3 proyectos que se encuentran en ejecución y tenemos un proyecto que ya ha sido adjudicado, que está por firmar un convenio, ¿no? Proyectos que se encuentran en fase de selección tenemos en este caso 5. Tenemos Excel, San Sebastián, Torati, Guari, 4, perdón. Procesos en actos previos, tenemos o sea que están realizando esa consolidación de información, ¿no? Tenemos también 4 proyectos, ¿no? Está un proyecto en Loreto, otro en Condorcocha, ¿no? En general, nuestra cartera de proyectos está conformada por una inversión de 800 millones de soles que van a beneficiar a 140.000, a más de 140.000 personas, ¿no? Y están distribuidas a lo largo de 10 regiones del Perú. Acá podemos ver un poquito más las estadísticas, ¿no? El 26% de nuestros proyectos ya están ejecutándose, el 21% de estos proyectos se encuentran en proceso de selección, hay otro 21% que están en actos previos y hay un 32% que se encuentran por priorizar todavía, es decir, que están revisando un poco el tema de la viabilidad, ¿no? Y bueno, la mayor parte de la inversión está en Lima y Ancash, ¿no? Pero en este número es engañoso porque se trata de un proyecto que es el más caro, ¿no? Por eso se ve que en Lima es donde más se está invirtiendo, pero en la práctica Ancash es donde más se está invirtiendo realmente. ¿Y por qué en Ancash? Porque justamente las empresas mineras que trabajan en Ancash, en este caso la empresa Antamina, es una gran colaboradora del Ministerio de Economía, perdón, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y está financiando muchos proyectos en temas de construcción y saneamiento. ¿Cómo contribuye la cartera de proyectos del Ministerio de Vivienda? Va a contribuir de la siguiente forma, por ejemplo, lo que corresponde al cierre de brechas, se va solamente gracias a estos proyectos de obras por impuesto a nuestra cartera, vamos a realizar el mejoramiento de 7.000 nuevas conexiones de alcantarillado, se van a crear 13.230 nuevas conexiones de alcantarillado, se van a crear 6.745 conexiones de agua potable, se van a realizar un mejoramiento y casi 12.000 conexiones nuevas de agua potable, ¿no? Y esta es la manera en cómo se está distribuyendo a lo largo de los años este cierre de brechas. En lo que corresponde a planta de tratamiento de agua residual, se va a mejorar una planta de tratamiento, se van a crear 8 nuevas plantas de tratamiento, y con respecto a plantas de tratamiento de agua potable, se va a mejorar una planta y se van a crear 5 nuevas, ¿no? Entonces, en realidad, estos números todavía son pequeños. Me gustaría comentarles de que la cartera de proyectos de obras por impuestos no representa, creo que ni el 1% de la cartera de proyectos del ministerio, pero se está empezando, ¿no? Se está empezando, y lo que nosotros queremos es de que este mecanismo se pueda difundir y se pueda implementar aún más, ¿no? Y eso creo que también es un poco el propósito del gobierno actual, ¿no? A través del ministro Franque, indicó pues que se va a promover más este tema de obras por impuestos porque tiene bastantes beneficios para la entidad pública, no solamente porque disponemos de recursos del sector privado, sino que también el sector privado colabora más con la sociedad, asume proyectos y no solamente, y estos proyectos que asume ponen en juego su imagen corporativa. Y es por eso que las empresas privadas se esfuerzan para poder ser eficientes al momento de realizar estos proyectos, y casi en todos los casos los proyectos logran completarse dentro de los plazos, dentro de los costos esperados, ¿no? Y la empresa privada se la juega realmente, ¿no? Y de esa manera demuestra ese compromiso que tiene con el país, ¿no? Entonces, hasta acá está llegando mi exposición. Les agradezco bastante y estoy atento a las preguntas que puedan haber de parte de vosotros, ¿no? Claro que sí, Brad, muchas gracias. Excelente exposición. Amigos, quienes tienen preguntas, ahí está. Ya le damos pase a Vidal. Lolo, tu pregunta, por favor. Buenas noches, Brad. Muy buena exposición, Brad. Te quería hacer un par de consultas. Bueno, me voy a quedar con una nada más para no monopolizar el debate.
Las obras por impuesto se dan o se gestan por iniciativa de quién, de la institución privada o de la, digamos, la institución pública. Ahora, si la institución privada está dentro del, digamos, del área de influencia de un municipio, ¿es válido que el municipio tome la iniciativa o tiene que ser a nivel de gobierno regional? Muy buena pregunta, realmente ambas fueron muy buenas preguntas. En este caso, la modalidad de obras por impuesto, lo que te indica es que puede ser una iniciativa privada o puede ser una iniciativa estatal. Realmente es qué tanta cercanía tengas con las empresas privadas de tu zona de influencia. Y te digo por qué. Lo que pasa es que en la práctica, si la entidad pública no genera relaciones con las empresas privadas, muchas de ellas no quieren invertir, ¿no? O bueno, sí hay algunas empresas, por ejemplo las mineras, que constantemente están tratando de generar nuevos proyectos y tocan la puerta, ¿no? Pero cuando no se da ese efecto, debería ser la entidad pública la que toque puertas, la que converse con empresas privadas para gatillar este mecanismo, ¿no? Ahora, cómo se inicia el mecanismo, cómo se gatilla ya formalmente? Sí debe ser una iniciativa privada. La iniciativa privada debería enviar una carta de expresión de interés a la entidad pública indicando que quiere actualizar un estudio de preinversión o quiere financiar un proyecto de obras por impuestos en la cartera de la entidad pública o viene con una nueva iniciativa, ¿no? Entonces, en temas, digamos, a nivel formal, a través de una carta de expresión de interés de la entidad privada, parte todo, ¿no? Pero como ejercicio dentro de la entidad pública y a través también del apoyo de Proinversión, constantemente estamos promocionando los proyectos, ¿no? Se promocionan los proyectos de tal manera que por ahí pesquemos una entidad privada y de esta manera la entidad privada se convence y puede emitir su carta de expresión de interés, ¿no? Pero formalmente se inicia con esta carta de expresión de interés de la empresa privada. Ese era un punto. Y la otra pregunta, ¿cuál fue la otra pregunta? Disculpa para, se me fue la idea. Vidal, y tenía dos preguntas. Sí, estaba atento a tu respuesta. Ah, mira, ahí pasé de Franco, ahí se me fue. Pero aprovechando que me has dado el micro. Brad, estas obras por impuestos escapan en su marco de contratación de la ley de contrataciones al OCE o por qué mecanismos se licitan y se adjudican. Esa también es una pregunta súper importante y en realidad estás dando a las preguntas claves que también me quería explicar. En este caso sí, el marco normativo de las obras por impuestos se escapan a la ley de contratación del Estado, pues tienen su propio marco, es decir, tienen su propio reglamento. Y su reglamento es incluso más ágil, más rápido, un poco más práctico que la ley de contratación del Estado. Entonces, cuando cuando una entidad pública quiere utilizar la modalidad de obras por impuestos, se olvida un rato de la ley de contratación del Estado y revisa el texto único ordenado de la ley 29.230, ¿no? Y ahí está escrito todo, todo es explícito realmente, ¿no? Pero esa es una excelente pregunta, ¿no? Porque muchas veces uno quiere iniciar proyectos de obras por impuestos y siempre termina tratando de usar el reglamento de contratación del Estado, pero no aplica. Perfecto, muchas gracias. No sé si habría más preguntas. Sí, Fidel ha levantado la mano. Brad, buenas noches. Tengo, bueno, un comentario. Tenía entendido que los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen un tope. Ese tope es anual y dependería de repente, no sé, siempre me quedó la duda, dependería de la capacidad de, digamos, del canon o estas regalías que reciben, ¿no? Esa era la primera pregunta. Perfecto, Fidel, tal y como lo has descrito. Es el Ministerio de Economía y Finanzas quien cada año, a partir de las previsiones presupuestales que ha realizado para la entidad, quien realiza estos topes presupuestales. Eso lo puedes encontrar entrando en internet, te simplemente colocas tope presupuestales SIC-RL y ahí te botan la lista anual, por años te botan de cuánto tiene de tope presupuestal cada gobierno regional, cada gobierno local, cada universidad incluso, ¿no? Esos topes ya lo da el MEF. Lo único que tenemos que hacer nosotros es
al momento de proponer el proyecto bajo la modalidad de obras por impuesto es no pasarnos de estos topes. O sea, todos los proyectos sumados no pueden pasar de este tope presupuestal, ¿no? Y bueno, teniendo esa previsión, simplemente ya se puede ejecutar esta modalidad. Una última pregunta. Cuando decías que en los actores tenemos a la supervisión, a la empresa privada, al gobierno, y también hay una empresa ejecutora. En el enlace entre la empresa privada y la empresa ejecutora, en las bases para elegir, digamos, primero a la empresa privada, ¿cómo se hace la selección? Por ejemplo, la empresa privada, la empresa ejecutora. ¿Hay una selección, o hay, digamos, un estándar, por ejemplo, en las bases para que las empresas privadas puedan participar? Esa parte siempre me ha quedado la duda. Gracias. ¿Verdad? Perfecto, Fidel. Nuevamente, las preguntas son bastante importantes porque están justo cerrando aquellos huequitos que han quedado en esta exposición. En este caso, cuando en el proceso de selección se busca la empresa privada que va a financiar el proyecto, antes que nada quisiera decirles de que normalmente la empresa privada ya está participando como que en las etapas iniciales de este mecanismo, ¿no? O sea, ya hay una carta de expresión de interés, sabemos que va a haber una empresa que esté interesada y eso gatilla que iniciamos, ¿no? Entonces, la empresa privada que sabe que va a participar de este proceso de selección, ya de manera interna tiene que ir ubicando al ejecutor de su proyecto, ¿no? Vamos a ponerle un caso real y práctico, ¿no? Por ejemplo, la empresa Antamina, que está financiando varios proyectos en el Ministerio de Vivienda, está detrás de un grupo de proyectos, ayuda, incluso colabora en la actualización de los expedientes técnicos, de los estudios de preinversión, etcétera. Ya esta empresa privada, ya antes de iniciar el proceso de selección, ya tiene ubicado quién va a ser su ejecutor, ¿no? Ya tiene ubicado quién va a ser su ejecutor. Ya, este ejecutor debe cumplir los requisitos que se van a pedir, obviamente, en los TDRs al momento de hacer el proceso de selección. O sea, en las bases del proceso de selección se va a dar requisitos para la entidad privada y también se va a dar los requisitos que debe cumplir su ejecutor, ¿no? O sea, la entidad pública tiene que en las bases incluir estos requisitos para el ejecutor, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esos requisitos, la entidad privada que va a financiar el proyecto también ya va ubicando ese ejecutor. De tal manera que cuando ya se le otorgue la buena pro, esperando que resulte ganador, cuando se le otorgue la buena pro, ya puede estar firmando su contrato ya con el ejecutor del proyecto, de tal manera que cuando ya se suscriba el convenio, ya empalme rápido, ¿no? A la ejecución a la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de obra, ¿no? Entonces, resumiendo lo que te estaba comentando, Fidel, en este caso el ejecutor del proyecto debe cumplir los requisitos que van a estar dentro de las bases que elabora la entidad pública. Va a haber unos requisitos mínimos que tiene que cumplir y esa selección del ejecutor la tiene que hacer la empresa privada ya a través de los mecanismos que ellos tengan, ¿no? La idea es que una vez que la selección de este ejecutor ya debe empalmarse justo con la suscripción del convenio. Eso es básicamente lo que se tiene que cumplir, ¿no? Por ejemplo, solamente un temita más para agregar. Hay empresas privadas como Antamina que se demoran 2 meses, 3 meses en ubicar su ejecutor. Hay otras empresas que trabajan constantemente ya con estos temas, pueden demorarse un mes o ya tienen un ejecutor definido, ¿no? La cosa es que cumpla los requisitos mínimos de la entidad pública. Gracias. Gracias, Bravo. Sí, Luis, tu pregunta, por favor. Buenas noches, Brad, ¿cómo estás? Bueno, nada, un placer estar una vez más y compartir aquí todos ustedes, contigo, Brad, que fuimos junto al equipo de Professional. A ver, ¿cómo se resuelven las diferencias entre avance y ejecución? Es decir, la empresa que de alguna forma financia el proyecto o hace las erogaciones va a querer maximizar su inversión, mientras que el Estado evidentemente tiene que revisar que lo que se está invirtiendo corresponda a la realidad, ¿no? O sea, ¿cómo se resuelven estas diferencias de avance versus línea base? Perfecto, Luis.
en este caso estoy muy agradecido por todas las preguntas que están realizando, o sea, se nota realmente la experiencia que tienen en el desarrollo de proyectos. Eso que dice Luis es súper importante. La pregunta, el escenario es este. La entidad privada le va, perdón, la entidad pública va a entregarle a la empresa privada un proyecto que ya tiene un monto de inversión definido, ¿no? Que bueno, se va a ajustar con la ejecución con la elaboración de los expedientes técnicos, pero ya tiene un monto referencial definido, y la empresa privada se va a esforzar por tratar de reducir estos costos. Esto es válido siempre que se cumpla todo lo que se indique en el alcance del proyecto en los expedientes técnicos. Es decir, si la empresa privada genera utilidades, bien por ella. Bien por ella, o sea, se lo gana, pues, ¿no? Se lo gana esta utilidad, esta mejora por eficiencias, y el supervisor del proyecto lo que tiene que hacer es vigilar que sí se cumple el alcance. Mientras que el alcance se cumpla, todo ok. La empresa privada puede ganarse de repente estas utilidades, vamos a llamarlas así, ¿no? Estos ahorros, ¿se lo puede ganar? Sí, eso sí se lo puede ganar, ¿no? Pero mientras que no cambie la concepción técnica del proyecto, mientras que el proyecto tenga la calidad que se espera, ¿no? Etcétera, etcétera, todo eso está permitido. Es más, hay casos de empresas privadas que financian proyectos que son empresas constructoras. Por ejemplo, había un proyecto que, bueno, no se llegó a dar, pero, o mejor dicho, la empresa privada al final se desanimó, pero era la empresa Los Portales, que es una empresa dedicada al tema de construcción, que quería financiar el mejoramiento de una planta de tratamiento de agua, un proyecto de inversión de mejoramiento de una planta de tratamiento de agua, y obviamente pues esta empresa privada tiene experiencia en construcción, tiene experiencia haciendo proyectos, y va a hacerlo de una manera eficiente, ¿no? Incluso uno de los motivacionales era ese, ¿no? Que la empresa privada pueda generar los ahorros, etcétera. Pero de la otra cara de la moneda, hay empresas privadas, por ejemplo, Bacus, que son empresas dedicadas a la fabricación de cerveza, ¿no? Que no están dedicadas al ámbito de los proyectos, y que al contrario de generar utilidades a veces gastan de más, ¿no? ¿Por qué? Porque como no tienen de repente expertos en estos temas, tienen que contratar personales dentro de su planilla o contratar personal consultor, ¿no? Que los ayuden a estos mecanismos, y muchas veces al final salen gastando un poquito más, ¿no? Pero la idea, o en este caso la idea es garantizar que los proyectos se cumplan porque está en juego su reputación. Pero lo que dice Luis es correcto. Puede darse el caso de que la empresa genere utilidades, pero esas utilidades ya le quedan a ellos, siempre que no se afecte la concepción del proyecto, que se cumpla dentro del alcance que se esté estipulado. Ahora, en el caso que la empresa privada no cumpla, digamos, algunos requisitos dentro de los expedientes técnicos, ya se empiezan a gatillarse lo que son conflictos, ¿no? En este caso ya se procede un poco similar a lo que viene a ser la contratación del Estado. Hay fases para estas controversias, para solucionar estas controversias, se realizan, por ejemplo, acciones como el trato directo, donde la empresa privada con la entidad pública se ponen de acuerdo, ¿no? En un término medio para poder solucionar esa controversia, o podría darse el caso en el que ya vayan, pues, más allá de un trato directo a un tema de un arbitraje, ¿no? Que es un caso ya un poco más crítico, ¿no? Por algunos motivos puede llevarse un arbitraje. Eso también está contemplado dentro de la norma. Pero en general, lo que dice Luis es correcto. Pues, si la empresa privada es eficiente, va a ganar varias cosas, ¿no? Va a ganar una utilidad por realizar el proyecto, va a ganar reputación, ¿no? Imagen corporativa, y a la vez va a tener pues su certificado de inversión del impuesto a la renta, ¿no? Porque al final de cuentas, todo lo que invierte la entidad pública le van a devolver con descuentos en el impuesto a la renta. Entonces, prácticamente gana en todo, ¿no? Gracias, Luis, por la pregunta. Excelente, Ricardo. Por favor, tu pregunta. Gracias, Gracias a ti, César. Brad. Hola, Sí, Brad, Jorge. buenas noches. Gracias por la presentación. Ha despertado muchas dudas, muchas inquietudes. No soy de Perú, pero estaría bueno con la información que hemos recibido en los links. Algunos amigos acá han puesto, así que hay que leer y estudiar.
Una pregunta con respecto a los certificados que emite el Estado para que después la empresa ejecutora salde sus deudas, ¿sí? ¿Eso qué periodo tiene de aplicación y si son ajustados por inflación? Perfecto, Ricardo. Muy buena pregunta también, Ricardo, es excelente. Los certificados de inversión, voy a hacer algunas precisiones. La empresa privada solamente puede financiar proyectos hasta un monto máximo del 50% el monto de su impuesto a la renta. Es decir, si la empresa paga anualmente su impuesto a la renta, no sé, 50 millones, entonces máximo puede financiar proyectos hasta 25 millones. Ese es un punto que hay que aclarar, ¿no? El segundo punto, una vez que se emite el certificado del impuesto a la renta, la entidad pública, la entidad privada puede negociar también con estos certificados. Es decir, yo le puedo vender a otra entidad pública. Si yo soy un consorcio grande, de repente a una de las empresas de mi subgrupo le puedo traspasar también el impuesto, el certificado, ¿no? Mientras se cumplan ciertas condiciones, ¿no? Pero se puede negociar, ¿no? Y el tercero, que era justo la pregunta del comentario de Ricardo, efectivamente, estos certificados también tienen un ajuste de hasta el 2% anual y duran 10 años. Después de estos 10 años, no significa que lo pierda. La entidad privada debe ir ante el Tesoro Público solicitar que le renueven los certificados de inversión pública y nuevamente se vuelven a correr los 10 años de vigencia de este certificado, ¿no? Tú lo puedes tener de repente el certificado 10 años y se va acumulando, se va amortizando este valor del 2%, ¿no? Gracias, Excelente. Perfecto. Muy buena pregunta también. Gracias, Ricardo. Jorge, tu pregunta, por favor. Sí, gracias. Brad, cuando la entidad pública hace el convenio con la empresa privada, y en la cual se menciona que se traslada toda la responsabilidad a la empresa privada. Cuando la empresa privada o el ejecutor del proyecto que firme el contrato con la empresa privada termina la obra, ¿el ejecutor del proyecto es el que le entrega la obra a la empresa privada o la empresa privada es la que transfiere la obra a la entidad pública? Y si así fuera, la entidad pública acepta, me imagino que de acuerdo a una supervisión previa, y en todo caso a través de actas de sesiones de consejo o de los consejeros, dependiendo cuál sea la entidad pública. ¿Ese es el mecanismo? Acá sí me gustaría hacer una aclaración muy buena, muy buen comentario realmente. En este caso hay que tomar en cuenta que la relación se da entre entidad pública y empresa privada. Entonces, la entidad pública en realidad no tiene ninguna relación con el ejecutor del proyecto, ¿no? En ese sentido, la entidad privada es la que transfiere el proyecto liquidado, ¿no? Lo transfiere a la entidad pública previo, bueno, estas conformidades que dé la supervisión, ¿no? Y la conformidad que también dé la entidad pública. Entonces, esa es la relación en este caso. La empresa privada es la que le transfiere a la entidad pública. ¿Ya? Entonces, la relación entre empresa privada y ejecutor es, bueno, es bilateral, no se da entre ellos, ¿no? Cualquier reclamo, mejor dicho, vamos a ponerlo en un contexto. Supongamos que el ejecutor del proyecto presenta retrasos, ¿no? Si presenta retrasos en el proyecto, la entidad supervisora va a informar a la entidad pública que el ejecutor tiene retrasos y la entidad pública no lo va a notificar al ejecutor, sino al quien lo va a notificar es la entidad con el quien tiene convenio, que sería la empresa privada. La empresa privada tiene que asumir la responsabilidad de estas demoras, tiene que pagar las penalidades correspondientes y esta ya tiene que arreglarse con el ejecutor, ¿no? En este caso, la relación solamente se da entre entidad pública y entidad privada. Igual es en el caso de las transferencias, ¿no? Pero ahora, solamente me gustaría, aprovechando este comentario que ha sido súper importante, me gustaría indicar que en el convenio que firma la entidad pública con la empresa privada, se estipulan, digamos, los compromisos que tiene cada cual, ¿no? O mejor dicho, los riesgos, ¿no? Generalmente los riesgos de elaboración de expediente técnico y ejecución de obras van a la entidad privada y lo que corresponde a entrega de terrenos se quedan en la entidad pública, ¿no?
como que normalmente se realiza. No siempre el riesgo va a quien mejor lo puede gestionar. Excelente pregunta, muchas gracias. Gracias, Brad. Ricardo, estás con la mano levantada. ¿Tienes otra pregunta? Creo que ya no. No, Hay, disculpa. ya, hay otra pregunta en el chat, Brad, de Jorge Luis Malpartida. Pregunta, buenas noches. En los proyectos de envergadura, los mecanismos de solución de controversias, ¿cuáles son? ¿Sería necesario incorporar a la Junta de Resolución de Disputas o Dispute Board? Excelente, esa pregunta justo es súper importante porque en realidad dentro del mecanismo de obras por impuesto no está el JRD, la Junta de Resolución de Disputas, todavía no se ha incorporado de acuerdo al reglamento de la ley de obras por impuesto, ¿ya? Podría darse el caso, y por ahí me han dicho, voy a decirles así, ¿no? Por ahí me han dicho que en esta modificación de la ley de obras por impuesto quieren incorporar un poco el tema de la JRD, pero actualmente no están incorporados a la JRD y la manera en cómo se resuelven los conflictos es a través, perdón, las, dispu- las controversias se resuelven primero a través del trato directo, ese es el primer lugar lo que se quiere motivar, ya que el trato directo pues es entrar en un punto medio entre la entidad privada y la empresa privada y la entidad pública, y en el peor de los casos van a arbitraje. Así está ahorita el- la norma, ¿no? Pero todavía la JRD no se ha incorporado. Ahora, una vez justo mi equipo del Ministerio de Vivienda le hizo esta pregunta pro inversión, oye, y si queremos motivar un proyecto con JRD, nos dijeron claramente que en la norma no está todavía estipulado el JRD y que si lo implementamos de repente generaría algunos problemas con Contraloría sobre todo, ¿no? Porque Contraloría te va a decir, oye, pero ¿por qué asignaste costos para JRD si la norma no te obliga, ¿no? Entonces, por el momento todavía no se puede instalar un JRD. Esperemos que la nueva modificación de la ley de obras por impuestos se pueda incluir la JRD, sobre todo porque tiene muchísimos beneficios, ¿no? Que puede traer a este tema de resolución de conflictos, ¿no? Sobre todo en los proyectos de envergadura, ¿no? Pero excelente pregunta, es una excelente pregunta. Ok, Brad. Vidal Lolo también pregunta, ¿quién emite la conformidad? También está en el chat. Perfecto. Bueno, me imagino que se refieren a la conformidad en los avances de las obras, ¿no? O, por ejemplo, ya cuando se va a liquidar la obra, ¿no? Como todo proyecto de inversión del Estado, eh, van a realizarse los avances del proyecto. Primero hay una revisión por parte de la entidad privada, ¿no? Perdón, de la entidad privada supervisora. Y una vez que ya tenemos los informes de la valorización de la entidad privada supervisora, ya digamos, revisados y aprobados, ya la entidad pública le da la conformidad, ¿no? Y ya con eso también se gatilla el tema de la emisión de los certificados de inversión. Ok, Brad. ¿Alguna pregunta más, amigos? ¿Alguien que quiera preguntar? Contar con la presentación que está muy buena. Sí, depende de Brad. Muchas gracias. Y justo le comentaba, Sobre todo que es muy educativa. justo le comentaba a Cecilia que no había tenido tiempo para hacer una más desarrollada, ¿no, Cecilia? Sí. ¿Cómo será la desarrollada? Qué bueno. Si nos puedes compartir, si se permite, la Claro, comparto eso en el sí, no hay grupo. problema. Excelente. Cuenten con eso. Solamente me gustaría terminar y justo también aprovechando que están algunos invitados especiales, ¿no? Del Centro de Estudiantes de Ingeniería Industrial, que lo motivo a que puedan revisar un poco más acerca de este mecanismo de obras por impuesto, ya que estos proyectos, como ven, como ven este mecanismo, voy a ponerlo acá, como ven este mecanismo permite financiar proyectos con recursos que definitivamente ya tienen muchas universidades, ¿no? Solamente hay que echarnos a buscar de repente. Vamos a tener dos tareas importantes.
La primera tarea importante es ver qué proyectos están dentro de la entidad. Tendría que ir a la oficina de proyectos de mi universidad pública, por ejemplo, ¿no? Revisar qué proyectos pueden impulsarse, ¿no? Que son importantes, ¿no? De realizar y son urgentes, ¿no? Son prioritarios, ¿no? En segundo lugar, tratar de conectar con empresas privadas de la zona, ¿no? Porque hay muchas empresas privadas que ya hacen labor de, de proyectos sociales, o sea, gastan su presupuesto en proyectos sociales y en lugar de estar de repente destinando tiempo, destinando recursos a estos proyectos pequeños, podrían utilizar los pagos futuros de su impuesto sus pagos de su impuesto a la renta para financiar proyectos de envergadura. Entonces tú te vas con un proyecto de, no sé, crear una segunda etapa para un pabellón en la universidad, que ya está viable en el banco de inversiones de la universidad. O sea, es irte, echarte a buscar a la oficina de proyectos de la universidad. Vas con este proyecto a una empresa privada y le dices, oye, si tú financias este proyecto, toda la gente te va a amar, ¿no? Porque vas a hacer un proyecto de gran envergadura, de repente es una empresa agroindustrial y lo que se quiere crear es un laboratorio de calidad para productos agroindustriales, ¿no? Entonces tú vas y le toca a la empresa agroindustrial y le dices, hay aprobado ya un estudio de viabilidad para un laboratorio de calidad que al final te va a beneficiar a ti y va a beneficiar a toda la comunidad de pequeños exportadores, de repente, ¿no? Microexportadores. Entonces, ayúdame a financiar este proyecto. Tú vas a dar el dinero ahorita, pero al final eso se te va a descontar de tu impuesto a la renta, es decir, no vas a invertir, pero luego lo vas a recuperar, ¿no? Entonces va a ser un ganar-ganar. Gana la universidad porque beneficias a los alumnos con nuevos laboratorios, gana la sociedad porque la sociedad va a obtener un centro tecnológico, ¿no? De calidad de productos agroindustriales, gana la empresa privada porque su nombre va a figurar como la empresa que ha construido ese proyecto a través de obras por impuesto, ¿no? Y además incluso se va a beneficiar de los servicios, ¿no? Entonces, de esa manera, yo creo que esta modalidad de obras por impuesto contribuye de una gran manera para el desarrollo, para este cierre de brechas y sobre todo eh, también ayuda a que nosotros nos vinculemos más como Estado con las empresas privadas, ¿no? Que se rompa un poco eh, esa, ese egoísmo de las empresas privadas, ¿no? Que se empieza a contribuir un poco más. Y con este mecanismo de obras por impuesto también lo que se pretende es reducir la corrupción. Reducir la corrupción, ¿por qué? Porque el tema en la responsabilidad ya no se va a encontrar en los representantes del Estado, sino en la empresa privada, y la empresa privada se está jugando el nombre, pues, ¿no? Entonces, por ahí que no hay casi estos temas de casos de corrupción, no se pretende disminuir con este tema, ¿no? Entonces, eso es lo que quería agregar nada más, Cecilia y querida comunidad del PM4R, y entonces, de todas maneras, si tuvieran más preguntas más adelante Sí, que quisieran Brad, consultar, no se preocupen. Sí, Brad, discúlpame, Cecilia. Solamente una pequeñita consulta. Las empresas privadas que participan de este programa y de acuerdo a a la resolución de la PCM respecto a integridad, ¿deberían de tener conformada su oficina de integridad para que puedan participar? esa es una buena pregunta, Jorge. En este caso, bueno, esa es la única pregunta que no te voy a poder responder el día de hoy, porque no estoy seguro si es que tienen una oficina de integridad. Pero lo que sí te puedo decir es que el grupo de empresas que están contribuyendo ya desde el año 2008 con este mecanismo, sí está organizado, hay una presidenta, ¿no? Hay, hay cargos directivos, tienen página web, o sea, tratan de hacerlo lo Sí, más transparente sí, posible, ¿no? sí. Pero esa es una excelente pregunta, no sé si tendrán una oficina de integridad realmente. Gracias. Gracias, Gracias. Jorge, por tu pregunta. ¿Alguna pregunta más, amigos? Este es el momento. Bueno, creo que llegamos al final, Brad. Quería agradecerte por tan importante tema. Quedó clarísimo de qué se trata el convenio de obras por impuestos. Gracias a todos. Les quería agradecer su participación. Saben que este es un espacio para todos los miembros de la comunidad PM4R. Los invito este 2022, que ya se nos acerca, a todas aquellas personas que aún no han realizado su PM Training online,
para compartir su experiencia en gestión de proyectos. Amigos, muchas gracias. ¿Alguna palabra, Cristian? Sí, solamente a ver si pueden prender su cámara para tomar la foto final antes de poder retirarnos. Gracias, Ricardito, Marlene, René, Gastón, Jimenita, Jorge. Vamos con el siguiente por aquí, Pablo, Vidal, Fidel, Marisol, gracias. Ricardo. Buenísimo, al igual que Cecilia, agradecerles nuevamente por estar aquí con nosotros y bueno, ya estamos llegando casi al final de año, se vienen algunas ponencias magistrales también que vamos a tener y nada, cualquier consulta o duda, ahí está todo el equipo Gestum para poder ayudarlos. Esperemos que Brad nos pase las diapositivas para poder compartirlas con todos. Muchísimas gracias, Brad. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Gracias, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente, con excelente, todos. muy importante. Buenas Muy amable, noches. gracias. Gracias a Buenas todos. noches. Luego, feliz noche a todos. Igual modo, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengamos buen fin de semana. Gracias, Igualmente. Brad. Chao, Amparito. Chao, Jimena. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, Chao, chao. René. Chao, Cecilia. Champán, champán. Hasta luego, Gracias. cuídese. Gracias a todos. Muy buena exposición, Brad. Muchas gracias. Gracias a Gestum también. Gracias, Gastón. Nos vemos el próximo viernes.